A ver si se va uniendo alguien y sé si se escucha, ¿vale? Es muy importante que me funcione bien el altavoz. Vale, a ver si alguien me puede poner que se oye. Hola, Esteban. ¿Se me escucha, Esteban? Muy importante saber si se me escucha, ¿vale, chicos y chicas? Y luego que tengo que ver arriba si pone que hay algunas personas conectadas, claro. No voy a hablar para nadie. Así que lo dicho, con mi camisetita de Especial Huerto y para hablar del compost. Sí, se escucha, perfecto, vale. Como queda grabado, voy empezando porque sabéis que es una hora. Son las 17:27. Quería empezar a las 5, pero la verdad me he preparado un montón de fichas y quería hacerlo un poquito bien. Entonces, pues voy a bajar un poco el volumen porque creo que la última vez hablaba un poquito alto de más y esto petaba bastante porque quiero que quede medianamente con calidad, ¿vale? Así que hablo así un poquito bajito y que se vaya escuchando. Bueno, hay 3 personas, a mí 2 ya me es suficiente, ¿vale? Quiero hablaros del compost, ¿vale? Cosas del compost, cómo hacerlo, cómo empezar, para qué lo utilizo, para qué lo utilizamos todo el mundo, etcétera. Voy a ir leyendo las fichas así un poquito para ir haciéndome el guión, ¿vale? Pero bueno. Primeras cosas sobre el compost. ¿Para qué se utiliza? Pues fundamentalmente porque es un fertilizante de muy buena calidad, ¿vale? Normalmente las tierras las agotamos continuamente. En huerto, en macetas, las plantas empiezan a reclamar los nutrientes del sustrato, por ejemplo. Un cultivo en maceta al cabo de un mes, la planta crece muy bien con el sustrato universal abonado, pero al cabo de un mes empieza a agotar muchos nutrientes de lo que es la tierra. Entonces necesitamos pues alimentar la tierra. Es muy importante el concepto, se le da de comer a la tierra, no se le da de comer a las plantas. La planta pues empezará a echar sus raíces, de las raíces salen como unos pelitos que es por donde absorbe los nutrientes fundamentalmente, a mayores del agua que diluye esos nutrientes, ¿vale? Entonces el primer uso fundamental es el uso como fertilizante, que lo necesitan nuestras plantas. Y porque mejoramos la estructura del suelo y de la tierra, tanto de las macetas como del sustrato, las jardineras y lo que sea. Le vamos a hacer muy esponjoso, mejoraremos la retención de agua y sobre todo vamos a evitar la erosión, porque cuanta más agua tenga la tierra, menos se nos va a erosionar, ¿vale? Si conseguimos hacer una esponja, no se nos convierte en una arena sin vida, que cualquier viento se la lleve por delante, la tierra está más no compacta, sino que se queda esponjosa, entonces se mantiene la estructura de la tierra, ¿vale? Y luego, evidentemente, vamos a conseguir reducir muchísimo los desechos que generamos en nuestra propia actividad, tanto de nuestro huerto, como de nuestro entorno, como de nuestras cocinas, ¿vale? Yo antes tiraba un montón de cosas y bajaba pues una vez al día prácticamente un montón de basura, y ahora desde que hago compost, pues todos los kilos de desechos que meto en la compostera o en las lombrices son restos que ahorro de no tirar, y muy importante que esos restos no contribuyo a que vayan a una incineradora o a un basurero o el coste ya como sociedad de todos los camiones de basura que tienen que llevarse esos restos desde el contenedor hasta la planta de reciclaje o la planta de incineración, ¿vale? Y luego la satisfacción personal que te implica
que tú mismo estás generando cosas que tendrías que comprar, con lo cual te ahorras dinero y que estás contribuyendo a mejorar la naturaleza y hacerlo sostenible, ¿vale? Eso por un lado. Lo segundo, ¿dónde podemos poner, cómo podemos empezar nuestra compostera, etcétera? Esto es un debate bastante interesante porque la compostera, para empezar, yo prefiero tener el aire libre. La vermicompostera prefiero tenerla, pues podrías tenerla en una habitación, en un trastero, pero la compostera yo la prefiero tener al aire libre, creo que es necesario incluso, y podemos tenerla o en las composteras que se hacen, por ejemplo, con palets o con un mallazo o en una pila sobre el suelo, o la compostera que es ya una estructura como de plástico generalmente, que suelen tener tapa, y la ponemos sobre tierra. Siempre es bueno tenerlo sobre tierra. Vale, me estoy perdiendo un poco porque intento leer y creo que me va a costar un poco seguiros, sobre todo los comentarios, pero quiero que quede un poquito con datos verídicos, reales, contrastables, y luego aportar yo siempre esas experiencias que digo que tengo yo, ¿vale? ¿Dónde vamos a poner la compostera? También hay mucho debate. Si es a la sombra, si es al sol. Si la ponemos al sol, vamos a garantizar que ese calor del sol va a contribuir a acelerar el compostaje, porque sabéis que el compostaje con aumento de temperatura es el adecuado. Si no hay aumento de temperatura, no estamos haciendo bien las cosas. Entonces lo mejor es una semisombra. ¿Cómo conseguimos la semisombra? Poniéndola pues en una zona donde en el verano le va dando el sol, o a unas horas del día le va dando el sol y a otras horas del día no le da sol, y sobre todo que en invierno tampoco nos baje mucho la temperatura. Un término medio, en verano, conseguir que no se nos sobrecaliente, y en invierno que no se nos congele, porque hay zonas donde hay mucha helada, y he visto, pues mira, desde Huertox, que su huerto en invierno es un témpano de hielo y se le congela hasta el agua de los grifos, y luego zonas que están sobreexpuestas al sol y se le abrasa el compost. Entonces eso lo iremos controlando. Especialmente una buena ubicación es debajo y en zona de frutales, porque son árboles de hoja caduca. Entonces, en invierno, al perder las hojas y al darle podas, permiten que caiga el sol encima de la compostera, y al revés, en verano le van a dar una sombra a la compostera, con lo cual vamos a garantizar que sí que tenga ese movimiento de aire, ¿vale? Estoy bastante perdido, tengo que deciros, pero bueno, ya sabéis que esto es como salga. Lo dicho, lo mejor, una zona accesible, que identifiquemos que ahí está la compostera y sepamos que cogemos los restos. Hola Ana, hola todo Huerta, y bueno, voy a ir intentando saludaros de vez en cuando. Y sobre todo asociar mentalmente. Cojo los restos y los bajo para la compostera. Sé que aquí tengo la compostera, estoy en el huerto, manejo y meto todos los restos en un cubito, en un capacho, o los llevo en una carretilla, y sé que lo tengo para... No me falta el café, todo Huerta, lo tengo aquí, ¿vale? Es que es un coffee talk, como siempre os digo. Bueno, lo primero que no os dije, cuidado, yo suelo ser así, no un vagabundo con barba y con el pelo desastroso, yo suelo ser así, ¿vale? Bien, eso que os digo, evitar zonas que haya heladas en invierno y que en verano se nos abrase. Zonas debajo de un frutal o donde tengamos arbolitos, sabemos que encima van a caerse las hojas de los frutales y los frutos. Por ejemplo, hay muchas veces que se cae alguna manzana que se pudrió, cerezas, restos que podamos incluso añadir a la compostera. Eso es muy importante, ¿vale? Medal, ¿qué tal? Bien, ¿qué tipo de restos podemos añadir? Me gusta separarlos. Muy arreglado, voy niquelado, Seritop, con la elástica del, creo que 2014-2015. Esta elástica nos metió en la UEFA. ¿Qué tipo de restos? Yo diferencio entre los que son verdes o húmedos y los marrones o secos, ¿vale? Podemos añadir restos que son orgánicos, restos como estiércol. El agua es muy importante en toda la mezcla, la tierra también muy importante, siempre añadir restos
de nuestro huerto o de nuestro maceto huerto o de nuestras jardineras, quizá de macetas no, porque en las macetas solemos utilizar sustrato universal, y otros restos como ceniza, purines o aceleradores de compost, que os diré después qué tipo de aceleradores de compost yo utilicé y me dio muy buen resultado, o qué podemos utilizar. La clave para que estos restos sean y se integren y se descompongan rápido es que tenemos que atraer bacterias, hongos y organismos como insectos o lombrices que hagan que el proceso avance. Si el proceso no tiene esta serie de elementos como bacterias, hongos, insectos o lombrices, va a ir mucho más lento o no va a ir directamente, ¿vale? Y eso lo tenemos que atraer. Por eso es muy importante lo que os decía antes de poner la compostera encima como una malla, si puede ser, para que no entren los ratones, porque puedes provocar que entren ratones, ponerlo encima de tierra, o encima del huerto, o encima del césped, de un jardín, o debajo de un frutal, etcétera. Porque encima del frutal el compost va a ir echando lisiviados encima de las raíces del árbol y le va a sentar muy bien. ¿Qué restos verdes? Restos húmedos. Primero los prohibidos. Nunca echéis carnes, ni pescados, ni restos cocinados. Los restos cocinados tienen sal, tienen muchos aceites y eso es malísimo para el compost, malísimo. Y hay gente que lo utiliza, hay gente que los utiliza. A mí no me gusta utilizarlos. ¿Por qué? Porque los restos con aceites crean una película sobre los organismos, sobre las lombrices, sobre los mosquitos, sobre las moscas, y los ahogan o los matan. Y encima no pueden entrar dentro de los restos. Por ejemplo, imaginaros, pues, unas peladuras de patata. Si eso tiene una cobertura de aceites, el aceite crea una película que evita que entre las bacterias y todo, y que las bacterias también salgan fuera de esos restos para colonizar otros. Entonces es muy importante no meter restos que tengan aceites. No me gusta añadir harinas, ni me gusta añadir pan, ni restos. Hay gente que incluso mete pelo, por ejemplo, si se cortó el pelo de animales, no me gusta utilizar eso, ¿vale? Pero en cambio de cocina, todas las peladuras de los cultivos nuestros, o de cosas que compremos, de patata, de los calabacines, los restos de cuando limpiamos una lechuga, cuando pelamos un calabacín, pelamos las patatas, los restos de la borra del café es muy importante también usarlos, las servilletas y el papel de cocina, servilletas que estamos comiendo, nos limpiamos la boca, la podemos meter también en nuestro coso. A ver, voy a leerte, esto sí, alerta monera. La teoría es muy buena para tener una idea, pero bueno, lo leéis también vosotros. Sí, el día a día es la clave, sobre todo crear pautas, que es lo que os voy a decir de cómo añadir los restos luego, ¿vale? Sobre todo, no pasa nada por abandonar las pautas y dejarla un poco abandonada la compostera, pero si conseguimos establecer una serie de pautas, sobre todo de cómo hacer las capas, es muy importante porque mentalmente y vamos a crearnos la experiencia de saber cómo añadirlos, cómo removerlos, cuándo tenemos que regar, qué hacer cuando vemos que está pasando una cosa o que está pasando una cosa mala, una cosa buena, etcétera, ¿vale? Y en esos restos verdes que os decía antes, de cocina, por ejemplo, los restos de huerto frescos y verdes, como el césped del jardín, a mí me gusta mucho usarlo, sobre todo porque me compré un cortacésped y va muy bien, los desbroces, restos de podas, podemos utilizar restos de podas, brotes, malas hierbas, hojas muertas de algo, por ejemplo, pues se nos secó una flor, pues no podemos hacer nada más, entonces esos pétalos de flores son un material que va muy bien para la compostera, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto, con los restos como los hongos. Por ejemplo, las tomateras viejas con hongos o con pulgón, yo no recomiendo usarlas por la sencilla razón de que vamos a meter los hongos en la compostera. Al subir la temperatura normalmente el hongo va a morir, pero si no se muere ese hongo, podemos correr el riesgo de que el hongo esté presente en lo que después le añadamos. Y como normalmente el compost lo mezclamos con la tierra, las raíces de nuestras plantas pueden estarse contaminando de esos restos y no es bueno, ¿vale? Por ese lado, restos verdes.
Restos marrones o restos secos. La hierba seca, antes hablamos de la hierba recién cortada, pero la hierba seca es muy buena. Los restos que utilicemos en acolchados. Muchas veces ponemos un acolchado, pues por ejemplo, entre las fresas y de repente eliminamos el cultivo de las fresas para cultivar otra cosa. Pues esos restos, sí, lo de YouTube va en marcha, pero quiero incluso subir estos directos que yo me los guardo. Aquí quedan en el Instagram, quedan en Instagram 24 horas, pero yo me los guardo en el teléfono en este caso. Luego me los paso al ordenador y quiero meterlos en YouTube, pero soy malísimo, tengo que mejorar muchísimo porque intenté subir el anterior vídeo con el Sony Vegas y renderizarlo y soy malísimo, ¿vale? Malísimo. Tengo que ir mejorando poco a poco, ¿vale? Darme un tiempo porque me cuesta muchísimo. Bien, lo que os decía, paja o hierba seca, muy importante. Las zonas del huerto que limpiemos, las dejamos en un sitio y se nos van secando y todo eso, lo que os decía, los acolchados antiguos, muy bueno. Las cáscaras de frutos secos. Yo me compro cacahuetes que no están salados, solo están tostados. Todas esas cáscaras de cacahuete, hola Isa. Restos de nueces, las cáscaras de las nueces, las cáscaras de almendras, de avellanas. Esos restos son muy buenos para el compost, sobre todo, sí, vaya cambio de look, ya te digo. Es que yo no soy como estaba antes, yo soy así, de verdad. Bien, hojas picadas. Yo, si podéis ver hacia octubre en mi Instagram, fui recogiendo por toda la alameda que tengo al lado de mi casa y de mi huerto, toda la hoja que veía la metía en bolsas de basura, bolsas de basura, bolsas de basura. Entonces me junté con una bolsa de basura de 20 y pico litros, 30 litros, llena de hoja seca y lo utilicé y me dio un resultado buenísimo, ¿vale? Luego, si tenéis una biotrituradora o podéis conseguir restos del serrín o aserrín, o restos de biotrituradora también muy buenos, ¿vale? Muy buenos. El cartón picado, bueno, yo siempre me estoy comprando cosas por Amazon, ya sabéis, y a mi oficina llegan muchas cajas. Esto picado, buenísimo para la compostera. Y el papel de periódico. El papel de periódico se utiliza mucho y no tenéis que tener miedo de utilizarlo incluso con tintes de color, porque ahora están obligados en los periódicos a utilizar, en los periódicos, no en las revistas, a utilizar Moncada Mac. Me alegra mucho ver a gente conocida. Los periódicos les obligan ahora que tienen que utilizar tintas biodegradables. Entonces, se pueden utilizar en la compostera y se deben utilizar, ¿vale? No desperdiciéis periódicos, son muy buenos para usarlos. Recomiendo picado al máximo, sobre todo estos restos secos, porque son los que vamos a ir mezclando después, porque es imprescindible mezclar seco con lo húmedo verde. Imprescindible mezclarlo, ¿vale? Entonces, bueno, lo vais a ver al revés, pero los restos verdes húmedos, imprescindible mezclarlos con los marrones. ¿Por qué? Evitamos pudriciones, que huele mal. Cuando nos huele mal la compostera, va mal. Nos va a airear la mezcla. Si no se airea la mezcla, se nos hace una reacción que se llama anaeróbica, donde no interviene el aire, y entonces cuando empieza a oler mal, hay unos insectos que hacen que la mezcla sea muy desagradable y se hace muy lento el proceso, ¿vale? Facu, desde Argentina, a ver qué tal te va todo, ¿eh? Hace tiempo que no subes cosas Sí, del álamo, muy bien. Las hojas caen solas. Muy importante utilizar los restos propios que se generan por vuestros frutales y vuestros árboles, ¿vale? Qué rico el café. La borra de este café que me acabo de hacer va a ir también a la compostera, para que veáis. Y luego, lo verde más marrón compensa los excesos de humedad y los reparte. Los restos marrones absorben la humedad que pierden los restos verdes y a la vez hace que la mezcla sea más oxigenada. Es muy importante repartir las mezclas. Luego, los estiércoles. Es debatible, pero a mí me gusta siempre, cada X meses, añadir restos de estiércol. No se quita, pero luego tengo, si huele mal no se quita y no hay que preocuparse tampoco, pero luego tengo cómo solucionar esos problemas, ¿vale? Ya lo explico. Isa, no te preocupes. El estiércol, valen todos, incluso el humano.
valen todos, pero no me gusta utilizar, ni voy a utilizar nunca, restos de animales domésticos, porque los animales domésticos están muy mal alimentados. Los animales vamos, ahora os explico. Bueno, los restos de estiércol animal doméstico, negativo. Los restos de humanos, debatible, pero bueno, lo vemos ahora. A priori valen todos los estiércoles, por ejemplo, como del caballo, la vaca, restos de ovino, oveja y cabra, gallina y conejo también valen, ¿vale? A mí el que más me gusta es el de caballo, lo primero porque tengo un tío que tiene un caballo y puedo conseguirlo. Si tuviera un tío que tuviera una vaca o bueyes, me interesaría porque lo podría conseguir gratis, ¿vale? Los que podéis conseguir gratis, prevalecer eso sobre otros. Si los utilizáis frescos, mejor que utilizarlos curados. Si son curados, se van a ir acercando más hacia los restos secos que os decía antes, la materia marrón. Si son frescos, se acercan más a la materia fresca y húmeda. Pero es muy importante irlos mezclando, ¿vale? No, todo huerta. Los hongos son fundamentales y de hecho bacterias, hongos y microorganismos y organismos vivos como insectos y lombrices son fundamentales para el huerto, ¿vale? El hongo es fundamental porque también, como con las lombrices, se hace un efecto humificación, ¿vale? Esos hongos son fundamentales. Todo el bosque está lleno de hongos, todo. Tú levantas una capa de hojas que veas en el bosque y vas a encontrar que hay como moho, que son unos hongos, ¿vale? Lo que os decía hay gente que dice que el estiércol de cerdo es bueno, pero a mí no me gusta. Y el de gallina es muy fuerte, dicen. Entonces lo mejor es mezclar. Si utilizáis de gallinas porque tenéis gallinero, mezclarlo con restos secos, hacer una mezcla con paja para que esa gallinaza se vaya metiendo. Y luego las orinas. La orina humana se puede usar, pero ojo quien se medique, ojo quien tome ibuprofenos y todo eso. Ya no os cuento quien se drogue, porque de hecho salió la noticia de que acaban de detectar y hacer unos análisis en Barcelona, que era una de las ciudades de Europa donde se detectaba en las aguas residuales más cantidad de cocaína. ¿Vale? O sea que fijaros si toda esa mierda no se va después para el alcantarillado. Entonces, si os medicáis, no podéis utilizar vuestra orina. Y la orina humana es buena, ¿eh? Tiene mucho nitrato, tiene muchas sales minerales y es buena. Y la vaca normalmente y el caballo y otra serie de animales, donde caga, mea. Entonces todo eso ellos lo van pisando y lo van mezclando. Y normalmente la gente que tiene esos animales suele agregar paja para que se haga una especie de estiércol y materia orgánica, que como está tan mezclado, es muy importante esa mezcla, donde ya se va haciendo una especie de compost, aunque no haya restos como los de cocina, ¿vale? Pero eso ya es un avance. El agua es fundamental en el compost. Si no añadimos agua, por mucho que añadamos restos que estén húmedos, se nos va a hacer muy lento el compostaje o directamente no va a avanzar. Imaginaros estas pacas o cubos de paja seca, las podemos tener tranquilamente puestas encima de tierra o donde sea, eso no se composta. En cambio, eso lo regamos y en la parte interior de la paja va a empezar a aumentar el calor y va a empezar a crearse el compost. Es fundamental el agua. Sí, Isa. Puedes hacer pis en la compostera, de hecho es lo que se recomienda, ¿vale? El pis se puede echar a la compostera o diluido en agua, incluso a los cultivos, pero bueno, ya sabes, en macetas no, porque los olores y todo lo que sea, pero sí. Y luego el agua, nada de cloro, y si es agua de cloro porque tenéis un grifo, yo uso agua del grifo siempre, pero la tengo en garrafas y se me evapora el cloro, etcétera, ¿vale? Entonces, ese agua es la que utilizo para regarla. Y luego, muy interesante lo del agua con los purines, como el purín de ortiga, el purín de consuelda, el té de compost o el té de humus de lombriz, o los purines de estiércol y de gallinaza, ¿vale? Estos purines nos aportarían ya el agua necesaria para el compost. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar agua, le estoy añadiendo un purín de ortigas, por ejemplo, con el que puedo regar directamente la compostera, sin rebajarlo en agua. Sabéis que para utilizar el purín en el huerto
o en riego o en, por ejemplo, un abono foliar, hay que rebajarlo el agua al 10%, pero en la compostera se puede utilizar tal cual, pero no podemos pasarnos, ¿vale? Muy importante no pasarse. Y sobre todo porque de los purines, cuando los filtramos, por ejemplo, pues para hacer el abono foliar, como lo pulverizamos y no podemos tener restos de la ortiga porque nos tapona la pulverizadora, cuando filtramos, esos restos que nos quedan en el filtro, podemos ponerlos en la compostera y ese material va a ir aportando también restos húmedos y con muchísimos nutrientes, ¿vale? Los purines normalmente suben el nitrógeno, pero es fundamental también tener nitrógeno, ¿vale? Y otros restos que tienen también mucho debate, como es la ceniza. He leído que recomiendan no usar ceniza. Yo no estoy de acuerdo. Yo no utilizaba ceniza y después de la época de churrascos o de asados, empecé a guardar un montón de ceniza, porque sabía que para las habas o para las tomateras, la ceniza es muy importante porque tiene mucho potasio. Y como me sobraba un poco, decidí añadir la ceniza en una capa a la compostera y me di cuenta de que después de añadirla, se me aumentó muchísimo la vida dentro de la compostera. Petada de lombrices, de verdad, os lo juro. Petada de lombrices. Tengo publicaciones que seguramente estarán hacia septiembre del año pasado en la compostera, donde se ve que la remuevo, el pis y la caca humana en la huerta. No importa ser coloquial, Joel, se puede utilizar, pero no está compostada, ni está, yo qué sé, no sé cómo decírtelo. Normalmente el proceso de compostaje es fundamental para añadir esos restos en la huerta, ¿vale? Entonces, si las añades al compost primero, ya te garantizas que eso lo estás reutilizando. Pero lo dicho, ojo si te tomas un ibuprofeno o paracetamol. Todo eso es, entre comillas, un veneno. Estamos viendo que muchos restos de carnes tienen antibióticos porque le dan antibióticos a las vacas de las granjas. Eso mucho cuidado de utilizarlo, ¿vale? Lo que os decía, recopilo, otras cosas como la ceniza. La ceniza a mí se me aumentó muchísimo, bueno, qué de corazones, pero tanto os está gustando, de verdad, me estoy alucinando, la ceniza a mí me aumentó muchísimo la presencia de lombrices y yo pensaba que la ceniza a la lombriz, pues como es una sal, la iba a arañar o que no iba a gustarle comerlo, pero justo donde estaba la ceniza, removía un poco y estaba llenísimo de lombrices. Para mí la ceniza, fundamental, pero como siempre no abusar, ¿vale? Y luego una serie de aceleradores de compost. Ya sabéis que yo de químicos nada. A mí, normalmente, todos esos paquetes que ponen, aceleradores de compost, que no vea yo que sean ecológicos o biológicos, no me gusta, ¿vale? No me gusta. Pero, por ejemplo, las micorrizas son fundamentales usarlas, tanto en semilleros como en el compost, porque mejoran muchísimo la capacidad de la planta de echar raíces y de absorber nutrientes por las raíces, ¿vale? Y luego los micelios del bosque. Hay una cosa que se llaman los organismos de montaña, y podéis buscarlo, de Jairo Restrepo y de... Hay una gente del País Vasco que tenía un canal de YouTube bastante activo, pero que creo que lo abandonaron un poco, que son fundamentales. Y algún día os contaré la historia de cómo tener los organismos de montaña yéndote a tu bosque más cercano, te das un paseo, haces un poquito de trekking, te vas a una zona donde veas que hay árboles que suelten muchas hojas y removiendo un poquito la capa superficial de hojas, después te vas a encontrar que hay una capa que tiene como un hongo blanco y ese hongo blanco, si levantáis esa capa de hoja superficial y os encontráis hojas y restos de los árboles con ese hongo blanco lo podéis raspar y meterlo en una bolsita, llevároslo para casa, para la compostera, se lo añadís a la compostera y mezcláis un poco y es un acelerador de compost impresionante, impresionante y funciona fenomenal, ¿vale? Siempre como complemento, tanto la ceniza como esos aceleradores de compost, ¿vale? No podemos abusar de esos. Aunque sea ya casi un compost hecho, no podemos abusar, ¿vale? Bueno,
La clave del compost. Hacerlo todo por capas. Capas, como en la vermicompostera, capas finas. Quizá en el compost no tan finas porque no dependemos de que las lombrices se vayan comiendo la capa superior, pero las capas es fundamental. ¿Por qué? Porque en las capas, una capa de restos de los que llamamos secos o marrones, con una capa de restos verdes o húmedos, va a propiciar, que se mezclen mucho los organismos, sobre todo los insectos o las lombrices que hay adentro, y que pasen de un sitio a otro. Y normalmente, ya os explicaré ahora, que los restos húmedos es fundamental mezclarlos cada vez que los añadimos con la primera capa de resto seco que tenemos. Y entonces vamos a ir generando que la vida se mezcle. Las lombrices entran solas en la compostera, te entran solas, salvo que estés en un edificio, en una terraza, y aún así puede que haya cosas que te compres, como una lechuga, que te venga con larvitas de lombriz, por ejemplo. ¿Vale? Sí, eso lo quiero hacer en otro momento, lo del Google Culture, ¿vale, Joel? Pero es otro tipo de procedimiento. Entonces hoy, como es un poco de compost, si tal, luego lo hablamos, ¿vale? Lo que os digo, las capas más agua. Capas finas o no muy finas y agua. Entonces, para empezar en la compostera. Buenas, Iván, dándome siempre ahí el apoyo. Nosotros tenemos que empezar la compostera sabiendo que dependemos de que no se nos acumule demasiada agua. Entonces, si abajo ponemos, por ejemplo, unos restos de poda de ramas finitas, de manzano, de peral, yo he puesto incluso ramas de cuando podé las hortensias, aunque dicen que las hortensias tienen un cierto químico que es un poquito, entre comillas, venenoso o tóxico, tampoco pasa nada. Yo pongo rama seca y una capa picada, siempre picada, de restos secos, paja, hierba seca, porque eso va a hacer que se nos airee mucho la mezcla y que la vida que entra por debajo de la compostera entre fácil, ¿vale? Luego tenemos que poner ya un resto de los húmedos o verdes. La adelfa. Sí, la adelfa es muy buena. ¿Vale? Me pierdes, Iván. Me captas demasiado la atención. Estoy obsesionado contigo. Bien, encima de esa capa primera que vamos a poner en la compostera, vamos a añadir restos de esos frescos, ¿vale? Los restos de frescos que decíamos, restos de cocina, restos verdes. Y los tenemos que incorporar mezclándolos un poquito con los restos secos que tenemos en la parte inferior, ¿vale? Sin remover demasiado, porque sabéis que tenemos las ramitas que nos van a mantener que drene bien la compostera, pero los tenemos que remover un poquito. Siempre, recordadlo, cuando añadamos restos frescos, removemos un poquito con la parte que tenemos de restos seco. Y después de añadir los restos frescos, volvemos a añadir un poco de parte seca, porque así vamos a evitar que nos entre la mosca, mosquitas, mosquitos, eso que abrimos la compostera y de repente salen un montón de moscas. Eso lo vamos a evitar poniendo siempre una capita, no tiene por qué ser muy gorda, de resto seco, de cartones, de hierba seca, de paja. Yo siempre utilizo cartón y me da muy buen resultado, ¿vale? Sobre todo cartón picado. Y luego en la parte más superficial suelo poner unas placas de cartón, así, por ejemplo. Pongo una placa de cartón, pero tengo un poco también de cartón picado, hierba seca, por encima de los restos, ¿vale? Y la siguiente vez que voy a añadir restos húmedos, quito la placa de cartón, la caja de cartón, añado los restos húmedos y vuelvo a mezclar, ¿vale? Y normalmente siempre echo una regadita de agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agua va a mantener la humedad. Nunca hay que pasarse con el agua. Si nos pasamos con el agua vamos a hacer que no entre el aire y se va a crear como una especie de lodo o charco, y sobre todo en la parte inferior, y le va a costar mucho a los microorganismos, quizá a las lombrices no, porque estarán cómodas, pero a los microorganismos le va a costar. Entonces, si añadimos demasiada agua nos va a obligar a airear y a removerlo, y se nos va a hacer sobre todo muy pesada la mezcla, ¿vale? Las naranjas, plátanos, etcétera, sirven. La naranja es muy buena en la compostera porque tiene muchísimo potasio. Al revés de las lombrices, que
lo puede hacer muy ácido y no gustará a las lombrices, nos lo puede hacer muy ácido. Pero en cambio la compostera va muy bien y encima la naranja evita que entren hormigas, ¿vale? Bien, entonces como decía, los restos secos siempre por arriba. Siempre que añadáis restos húmedos, resto seco por arriba, ¿vale? Y lo dejáis. Bueno, esto ya lo dije antes, lo de que cuando añadas restos húmedos, los mezclas con los que tienes por debajo y pones resto seco, ¿vale? Bien, los problemas que nos podemos encontrar. Hemos añadido todos los restos, pero no nos empieza el compostaje. Vemos que ni sube la temperatura, todo sigue igual y algo está pasando. Eso es porque no hemos añadido agua, siempre ese es el problema, ¿vale? No hemos añadido agua y no sube la temperatura ni aumentan los restos. Sí, cáscara de huevo es un resto de cocina, puedes ponerlo. Y en los restos húmedos o secos, da igual. La cáscara de huevo normalmente la puedes guardar y echarla como resto seco por encima, o la puedes guardar y añadírsela y mezclarla con los restos húmedos, ¿vale? Home harvest. Si huele mal es porque hemos añadido demasiados restos húmedos y se nos está haciendo una mezcla demasiado mojada y se nos pudre. ¿Qué pasa? Tenemos que airearlo y voltearlo. No hace falta levantar toda la compostera, vaciarla y volverlo a meter. Simplemente removiendo todo el interior y añadiendo más parte seca, compensaremos ese exceso de humedad o ese exceso de compactamiento y le vamos a conseguir meter partes secas en la parte húmeda y entonces nos va a funcionar y se nos va a solucionar ese problema. Truquitos con la compostera. Lo ideal es picar al máximo los restos, pero no hace falta tampoco picarlo tanto, ¿vale? Cuanto más picado, menos tarda en colonizarse por las bacterias y menos tarda en insectos y organismos. Yo no sé si voy bien de tiempo, porque creo que empecé a las 17:27 y son las 18:03. Voy como una metralleta, pero estoy un poquito nerviosete. Vamos. No debe emanar malos olores, pero si emana malos olores no estás tampoco haciendo un drama, ¿vale? De olivares. Le añades restos secos y lo aireas y poquito a poco lo vas a ir compensando, ¿vale? Y si emana malos olores, como tendrás un exceso de humedad, seguramente, no añadas agua durante un tiempo, añade restos secos y voltea, ¿vale? Trucos, lo que decía, picar los restos y tener herramientas de mano, muy importante. Yo creo que venden aireadores de compost, pero son un poquito caros. He visto muchos que son como una espiral que funciona muy bien, que es que vas girando la espiral, se te va enterrando como un tornillo y levantas. Y eso te levanta un montón de material orgánico y es muy bueno por la sencilla razón de que al levantar ese material orgánico se te queda en esa espiral y al levantarlo puedes ir viendo las distintas capas del compost y eso es muy útil, ¿vale? Invito que si alguna marca, como Gaby Cosas del Jardín, si alguna marca quiere mandarme un aireador de compost, que me la mande y yo le hago la review del producto, ¿vale? Y lo pruebo, porque quiero tener una y la verdad tampoco es que esté la economía muy bollante y oye, que os puedo hacer una review de producto, ¿vale? Esos aireadores de compost son muy buenos porque nos permiten mezclarlo todo bien y encima, como nos sacan una especie como cuando se va a la Antártida una expedición y mete una taladradora y saca todo un taladro de cómo está el hielo, pues lo mismo, vamos viendo las capas que vamos teniendo, ¿vale? Y las herramientas de mano para mí fundamentales. Yo tengo la azadilla que utilizo en el huerto y con ella remuevo el contenido, ¿vale? Una horquilla, una horca, porque eso voltea perfectamente la mezcla, ¿vale? No sé medir el sexo de las lombrices y no me extrañaría incluso que fueran hermafroditas, como los caracoles. Si necesitan ser mujer, se vuelven mujer y ponen huevos. Si necesitan ser machos, son machos y fecundan a las mujeres. Yo creo que es así, ¿vale? Pero bueno, tampoco soy biólogo, ¿eh? Luego, otro truco, el compost mejor cribarlo, ¿vale? Al cribarlo, por eso tenemos que tener una especie de, bueno, en Galicia se llama ganapán o peneira, o un mallazo, porque ese mallazo nos convierte el compost más arenoso y es muy fácil después almacenarlo y añadírselo a las macetas o alrededor de los cultivos. Y sobre todo porque vamos a evitar que nos queden restos enteros
que si los añadimos y los metemos bajo tierra, pueden seguir compostándose, y ese compostaje, como se producen hongos, cerca de las raíces de nuestras plantas, pueden ser peligrosos. De hecho, como dijimos en el anterior directo, a mí el compost no os creáis que me gusta mucho metérselo en el agujero de los tomates, porque el compost siempre tiene una latencia de que sigue compostándose. Y si se composta cerca de las raíces, a mí no me gusta mucho, ¿vale? Por eso siempre me gusta más usar en el agujero de tomates, pimientos, berenjenas, lechugas. Voy a beber un poquito de agua. En el agujero de plantación de lechugas, tomates y de todos los cultivos, mucho mejor el humus de lombriz, ¿vale? Porque no tiene esa latencia de compostaje, ¿vale? Vale. Tienes un truco, vale. Es que tú eres un crack, Iván. Bien, otro truco más. Como os contara en el anterior directo, que si no lo visteis da igual. De hecho, se lo estoy mandando por WeTransfer a alguna gente que me lo ha pedido, el anterior directo sobre las lombrices. Pero lo ideal con el vermicompost de las lombrices y con el compost es almacenarlo. Si lo almacenamos, hacemos que pierda un poquito de humedad y que proliferen ácidos húmicos en el compost. Sobre todo porque en el compost también tenemos lombrices. Con lo cual esas lombrices nos meten vermicompost dentro del compost. Y si lo almacenamos en sacos, como decía, con el vermicompost de la vermicompostera, menudo lío tengo, se nos va a humificar todo. Nos va a proliferar un montón de micelios, de organismos, de hongos beneficiosos y de levaduras que después, a la hora de añadirlo al huerto, va a ser muy bueno, ¿vale? Entonces, si lo metemos en sacos y lo dejamos reposar una semanita o 15 días, perfecto. Y si lo tenemos al lado de la compostera, aunque no sean sacos, y no nos llueve encima, también nos va a favorecer que un montón de bichitos se nos van a marchar de ese compost, ¿vale? Porque no le va a gustar estar expuestos, por ejemplo, a la luz. Y si lo removemos se nos van a marchar. Y entonces, por ejemplo, pues para guardar ese compost en un saco dentro de un almacén, no nos lo vamos a guardar con todos los bichos dentro. Y no se nos van a salir bichos, por ejemplo, por el almacén, ¿vale? Bien, lo que os decía, ¿cómo saber si vamos bien? Si no huele y si lo vemos calentito, y muchas veces en estos días de invierno, por ejemplo, que lo abrimos, lo removemos un poco y echa un poquito de vapor, eso es que está muy bien, porque está humeando, soltando ese exceso de humedad, ¿vale? Entonces, eso, bueno, el compost normalmente se mide la temperatura, pero no es un drama no medirla. Dicen que si pasa, por ejemplo, de 70 grados tienes un problema porque empiezan a morirse organismos muy beneficiosos, y si no sube como de 40 a 50 grados, no mueren los patógenos. Y es muy importante que mueran patógenos también, ¿vale? Si se nos sube de calor, pues lo que os decía, podemos removerlo para airearlo y echar una regadita. Y si huele, lo mismo, aireamos y metemos parte seca para que se pierda un poquito de ese mal olor y de ese calor y de ese exceso de agua. Y lo mejor, que huela como un bosque, que huela como cuando llueve después de mucho tiempo sin llover y os huele como a tierra mojada, y sobre todo que esté muy arenoso. Cuanto más arenoso es que hay menos restos de todos los restos que le hemos añadido. Y cuando no veamos casi nada de los restos que hemos añadido, es cuando el compost está fetén, está perfecto, ¿vale? Y los usos. El compost fresco. Hola, laderas del Naranco, ¿cómo va? ¿Cómo van los kibis? ¿Cómo van los kibis? ¿Cómo usar el compost? El compost, si está un poquito fresco, no enterrarlo, ¿vale? No enterréis. Porque salvo que si lo enterráis y lo dejáis como unas semanitas enterrado o unos meses y se descompone y se incorpora, si lo metéis fresco en las raíces de las plantas yo creo que es negativo, como os dije antes. Y si lo ponéis fresco, ponerlo en la superficie y que se composte, que llueva un poco encima de él, que al regar se mezcle un poquito todo con tierra, pero no lo uséis fresco, ¿vale? Usarlo medianamente hecho del todo o curado, ¿vale? Sí, Iván, muy importante eso. Como os decía, con los aceleradores del compost,
Yo lo que hago muchas veces, que es sobre todo cuando añado restos frescos, tengo siempre mi compost que me he comprado, porque yo compro mucho compost. No os creáis en la gente que diga que él es sostenible 100%, porque es muy difícil ser sostenible completamente. Y entonces, cuando añado restos frescos de cocina o de la hierba del césped, sobre todo la hierba del césped fresca, recién cortada, yo añado unos puñados de compost comprado, ¿vale? Porque ese compost tiene un montón de organismos que inmediatamente van a ir a proliferar en los restos verdes. Y es un truco buenísimo que acelera muchísimo el compostaje. Y lo que os decía, me gustaría un montón hacer un vídeo, para Instagram sería muy complicado, pero hacer un vídeo de cómo irse a un bosque. Tengo un sendero muy bonito aquí en mi zona. Si ahora te lo digo, Adrián, y enseñaros cómo ir con unas bolsas o con una bolsa, coger esos restos en el bosque y luego añadírselos a compostera, como os dije antes. Es muy bueno mezclar un compost maduro y hecho con los restos frescos, porque nos va a garantizar que el proceso se acelere y que no se pare, sobre todo. Es es una pena y da una rabia tremenda cuando ves que el compost va muy lento, ¿vale? Todo Huerta me encanta, la verdad es que estoy súper atropellado porque la verdad lo he improvisado un poquito esta tarde preparándome los datos, ¿vale? Pero intento que sea un poquito completo, y como el otro día se me echó encima el término de la hora y se me quedaron un montón de cosas en la chistera e hice 2 directos y hoy la verdad es que estoy un poquito cansado y no me apetece, bien. No compro por Amazon, Isa. Me gusta con el compost favorecer el negocio de proximidad, ¿vale? No sé de dónde eres, pero normalmente, mira, yo compro mi compost en Alcampo, supermercado o hipermercado, o una tienda agrícola, por ejemplo. Uf, Iván, la verdad me das una alegría, pero bueno, ya me lo dices después, que me pones nervioso. Yo me he dado cuenta de que en Navarra tiene que haber un montón de sitios de compost y de humus de lombriz, porque es una zona donde hay mucha lluvia, y la lluvia es muy buena para todos estos procesos, ¿vale? Yo me he dado cuenta de que en el Alcampo les hago publicidad y no me pagan y no me importa. El Alcampo vende los productos de la empresa que yo siempre os digo que me encanta, que se llama Ecocelta. Y me he dado cuenta de que va por temporadas incluso. Debe de ser que cuando Ecocelta tiene mucha producción, por ejemplo, porque es la época de invierno, y en invierno siempre se suele tener más humus, producir más humus, porque hay más humedad. Y en primavera, que es los restos del otoño y los restos de la primavera, en ese tramo, no cuando hace tanto calor, se crea y se genera mucho humus, entonces hay mucha producción. Y me he dado cuenta de que el Alcampo vende mucho más de Ecocelta en esas épocas. Y debe de ser que también hacen un negocio de proximidad. Entonces, si puedes comprarlo por internet, perfecto. Si puedes comprarlo por Amazon, también perfecto. Como siempre os digo, en Amazon, haceros un usuario de Amazon y no se llama clipear, se llama meter lista de deseos. Metéis los productos en la lista de deseos y vais viendo cómo va bajando de precio. Vais viendo cómo baja de precio, y cuando llegue a un precio muy bueno, los compráis. Y cuando suba, no compréis, no le deis ese premio a la marca. Pero cuando le bajan el precio, que en Amazon sí que hay muchos productos que bajan y suben de precio, pues eso. Adrián, en Argentina en invierno, sí, pero un invierno un poquito raro, porque le he visto a Cosas del Jardín que dice que tuvieron un montón de sol. Humus no quiere decir humedad, Joel. Humus viene por los ácidos húmicos que se generan en el humus o incluso en el compost, ¿vale? Es un proceso que se llama humificación. Se crean los ácidos húmicos y proliferan, ¿vale? Y sabes que es fundamental que el consumidor marque la pauta y que no lo marquen las empresas. Si el consumidor marca la pauta y compra cuando está de oferta algo, la marca sabe que tiene que bajar el precio, ¿vale? Y sobre todo para no improvisar.
Porque si te vas con antelación preparando y sabes que vas a cultivar en primavera y vas clipeando, por ejemplo, humus en Amazon o vas viendo en tiendas agrícolas, Adrián, bueno, ahora te lo respondo, Adrián. Si te vas adelantando a cuando vas a necesitar el producto, comprándolo barato, y por ejemplo el humus de lombriz lo almacenas, ese humus de lombriz va a seguir humificándose, ¿vale? Y es un proceso que no se detiene, a no ser que lo pongas al sol y te lo recaliente el sol y tengas un problema, pero no sueles tenerlo al sol nunca, lo tienes almacenado. Entonces, adelantándote a esos procesos, luego no improvisas. Cuando improvisas, lo primero que haces, necesito ya para plantar las tomateras el humus de lombriz. Lo primero que haces es salir del paso comprándote un saco muy pequeñito que tiene una relación calidad-cantidad muy baja. O sea, tú te compras un saco muy pequeño por mucho más dinero en relación a comprarte un saco grande, ¿vale? Entonces, si previamente te compras el saco grande, te garantizas que lo vas a tener disponible cuando lo necesites, ¿vale? Bien, Adrián, como dije antes, el compost está listo cuando no ves restos grandes en él, ¿vale? Si tú sabes que añadiste manzanas, que añadiste peladuras de patata, que añadiste mondas de plátano, que añadiste restos de huevos, de restos de poda, de restos de flores, etc. Y al verlo, no ves nada de eso dentro y es como una tierra negra, en ese momento se está listo, ¿vale? Y tarda más o menos tiempo. 3 meses es un tiempo de Usain Bolt y lo consiguen los expertos y los mejores, y más tiempo a medida que los toallas como yo vamos generándonos nuestro propio compost, ¿vale? Mi primera vez que hice compost tardé más de 1 año, chavales. No soy ningún experto en esto, pero he ido puliendo un montón de errores, y de hecho mi último compost que utilicé en mi huerto, cuando hice el tratamiento en el pasado noviembre, que lo tenéis en las publicaciones mías de noviembre, sí, en noviembre, le hice un tratamiento al huerto mío, poniendo después cartones por encima, que lo podéis ir a ver en mis anteriores publicaciones, pero irlo a ver después porque si no bajan los espectadores y me deprimo. Sí, se me va a acabar el tiempo, Joel. Ay, qué nervios. Pero bueno, me perdí. Lo que decía. Bueno, mi segunda jornada de compost, y ya voy por la tercera o cuarta, mi segunda jornada de tiempos me tardó como 8 meses y la siguiente ya me tardó unos 6 meses. Y estoy en esa media, ¿vale? Pero lo ideal es que lo veas, que lo cojas y esté suelto y sea como una arenita, una arena, una especie de tierra negra o marrón, ¿vale? Y que lo huelas y huela como a un bosque. Me ponéis nervioso a todos, porque siempre quiero que quede tan bien esto. Mira, voy a matar un poquito el gusanillo comiéndome una fresa de las fresas que tengo en mi terraza. Mirad qué color, no es perfecta, tiene aquí una parte así medio marroncita y negra, pero mirad, directamente de la maceta. Esto lo podéis hacer con una de la tienda. No lo hagáis, porque tiene mucho pesticida. A ver, venga. ¿Quieres ver el canal de YouTube, Facu? Pero si te digo la verdad, el anterior directo, que es un archivo de 850 megas, o un poquito más, del anterior directo lo tengo guardado. Lo intenté editar con el Sony Vegas y ¿sabes qué me pasó? Después de darle a una cosa que creo que se llama renderizar, creo que tenía el archivo MP4. Y cuando le di a reproducir el archivo MP4, era una pantalla en negro de 3 minutos 20 y pico, en vez de ser un archivo de vídeo de 1 hora. No entiendo nada, es que soy malísimo, de verdad, soy malísimo, me tenéis que perdonar. Tengo que ver un montón de tutoriales, tengo que espabilar, porque es que si no, no voy a empezar. Y la verdad, ¿sabes lo que pasa? No me da miedo, y me da igual, ¿eh? Pero hay tanto hater, tío, que como suba el vídeo tal cual a YouTube, me van a empezar los típicos.
menuda mierda, ¿qué haces ahí? Menuda pinta. Eso es una broza. Las lombrices no se lo llaman así. Eso es una porquería. Entonces, pero a mí también me da bastante igual, ¿eh? Me da bastante igual. Sí, Iván, tengo que mejorar un montón y creo que lo voy a conseguir, ¿eh? De verdad, estoy bastante motivado, ¿eh? Estoy bastante motivado. Pero es eso, que necesito ponerle una especie de cabecera a los vídeos para ya ir creando una especie de imagen de marca, porque si no tienes imagen de marca, tu vídeo no destaca. Y ya sabéis que mis vídeos no van a destacar. Lo primero, un vídeo de 1 hora en YouTube no se lo papa a nadie. No se lo papa a nadie. Entonces lo ideal es incluso hacerle en la descripción del vídeo una especie, o en el primer comentario que pondré en la parte clipeado arriba, una especie de índice por los minutos, porque son vídeos muy largos. Entonces, si consigo hacer una especie de índice y que la gente pulse y se vaya directamente, porque creo que se le abre una nueva ventana o directamente o se le carga de nuevo el vídeo. Por partes sí, Iván, pero tendría que saber cómo dividir los vídeos. ¡Qué desastre! Tendría que saber cómo dividir los vídeos. Las lombrices pueden ir al compost, sí, Adrián, no pasa nada. ¡Ey! Se te corta el vídeo, igual es mi conexión. Mi conexión es una conexión 4G. Vale. Creo que cuando se grabe no se corta, o igual hay como una especie de alteraciones. Vale. Vale, Iván, cuando quieras. Vale, me lo dices. Lo que decía Adrián. Las lombrices van a entrar en tu compostera directas. Y van a entrar lombrices buenas, no solo las californianas. Las californianas ya sabes lo que te digo. Les gusta comer en la parte superior y es cuando son buenas. Pero no te gastes el dinero ni los recursos de meter californianas en la compostera, ¿vale? No te gastes recursos ni dinero de lombrices en la compostera, ni metiendo lombrices compradas en el huerto. No merece la pena. Y lo conté en el anterior directo y lo subiré. Y si no lo subo el anterior directo, creo que directamente lo voy a poner en Mega y que la gente que quiera se lo pueda descargar, ¿vale? Y eso. Y ahora preguntar lo que queráis, venga, estoy dispuesto. Mirad qué espumillón le compré al micrófono. Venga, preguntad lo que queréis si tal. Qué miedo me da siempre darle a esto. Isa, soy muy natural, sí, pero eso también me pierde, ¿eh? Si sé hablar gallego, Joel, sí, sé hablar galego. Me notas el acento, es que sí. Ya me lo dijo Huertox, que le gustaba mucho mi acento, pero... soy de viejo, no niejo, dijo con mucha arrogancia. Venga. ¿Dónde conseguir lombrices en Buenos Aires? En las tiendas de pesca venden lombrices y suelen vender la californiana. Pero lo mejor es ir a un sitio especializado, una tienda agrícola donde puedas decirlo. ¿Puedes hablar? ¿Cómo que si puedes hablar, Iván? ¿Hablar en qué? Venga, Adrián, chao, vete si quieres. El vivo va a quedar guardado 24 horas. 24 horas. Y luego queda guardado porque yo me lo guardo en el teléfono, ¿vale? Pero Joel, no me serás de los de en galego, ¿eh? Es que si lo hago en galego non ven ninguén aquí a verme falar en galego a min, home. ¿Quién me lo preguntaba? Vale. Lo de las lombrices, ¿dónde comprarlas? Anitsu encuaderna. Vete a un sitio especializado, busca por internet. Hay un montón de gente, yo lo he visto en el grupo de Facebook de Cosas del Jardín. Creo que quedarán unos 3-4 minutos para que esto acabe, pero bueno. No, hombre, no estás castigado. Quedan 30 segundos, ¿ves? Esto es matemático. No voy a hacer otro directo, vale, lo voy a dejar aquí. Buscar en Google
venta de lombrices californianas y pones tu ciudad o tu región y siempre encontráis tiendas, porque yo hay muchas veces que se lo pongo a gente en Facebook diciéndole, cómpralas aquí y pregunta, 4, 3, 2, os quiero a todos, queda grabado.